Continuamos con más en Sonora Noticias AM. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. El día de ayer platicábamos sobre el índice de competitividad de acuerdo con el IMCO, que además pues es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Dio a conocer los resultados de la competitividad urbana 2024, en donde dos ciudades de nuestro estado se posicionan entre los primeros lugares de las ciudades más competitivas de México por habitantes. Nos referimos a Hermosillo y Guaymas. Para que nos platique más sobre el tema, le agradecemos a Diego Avilés, coordinador ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, nos tome la llamada. Buen día, Diego. Hola, muy buenos días, Miriam. Gusto platicar contigo y platicar con tu audiencia. Qué importante, Diego, es hablar sobre la competitividad. ¿Por qué nos sirve estar en estos índices? ¿Por qué nos sirve entonces que Sonora pues tenga ciudades competitivas? Fíjate que esta palabra, su definición técnica es la capacidad que tiene una sociedad para atraer y mantener inversión. Entonces, ¿qué es lo que hace que un inversionista decida irse a una ciudad? Porque el INCO hace dos mediciones de competitividad. Hace la medición estatal, el caso de Sonora se conoció a inicios de año, y hace la medición urbana por un conjunto de 70 ciudades que estudian todo el país y las cataloga en tres clasificaciones: las grandes ciudades mayores de 1 millón de habitantes, las medianas ciudades, que son las que tienen entre 500,000 y 1 millón de habitantes, y las pequeñas ciudades, que son las menores de 500,000 habitantes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, pues Hermosillo está catalogada como una ciudad mediana, es decir, que tiene entre 500,000 y 1 millón de habitantes, y Guaymas está catalogado como una pequeña ciudad de no más de 250,000 habitantes. Entonces Hermosillo se posicionó en primer lugar en esta categoría, y Guaymas se posicionó también en primer lugar en su propia categoría, ¿no? Y ambos resultados en completa concordancia con el índice de competitividad estatal que se conoció a inicios de año, donde Sonora subió 2 escalones de los 32 que había, pasando del lugar 9 al 7. Pasando del 9 al 7. Entonces me parece muy importante, Diego, esto que nos platicas. ¿Qué factores se toman en cuenta para poder, porque sabemos que Hermosillo y Guaymas, pues se hizo un comparativo con ciudades similares, ¿no? En el caso de Hermosillo y de Guaymas, pero ¿qué tenían o qué tienen Hermosillo y Guaymas que las posicionó en los primeros lugares? Fíjate que el INCO asumió todo un reto cuando decidió hace un par de años desarrollar el índice de competitividad urbana, porque ¿cómo mides que una ciudad es competitiva o no? Porque tratemos de analizar. ¿Cómo mides que un inversionista decide irse a Hermosillo o decide irse a Tijuana y demás? Y bueno, pues el INCO empieza a analizar cosas que considera el INCO mismo que son de interés para los inversionistas. Por ejemplo, ¿no? La escolaridad por habitante. ¿Qué es la escolaridad? Pues los años promedio de las personas que han estudiado en esta ciudad. Y en el caso de Hermosillo, la escolaridad aumentó prácticamente en un semestre de un año a otro. Hasta hace un año, en promedio en Hermosillo se estudiaba hasta segundo semestre de preparatoria. Ahora pasamos a tercer semestre de preparatoria, y Guaymas por el estilo, ¿no? Y entonces aquí habría que preguntarnos, ¿qué fue lo que sucedió en Guaymas y en Hermosillo para aumentar los grados de estudios promedio, tanto de una ciudad como la otra? Y claro, están los programas de becas, el programa de becas de oportunidades del gobernador Durazo y el programa Benito Juárez de becas para bachillerato del gobierno federal, ¿no? También el INCO considera, por ejemplo, el número de personal de la salud contratado por las instituciones públicas por cada 10,000 habitantes. Y esto es coincidentemente con la firma del gobernador Durazo con IMSS Bienestar, que ha llegado tanto a Guaymas como a Hermosillo, lo que ha aumentado la contratación del personal de la salud
Y entonces el INCO reporta cómo en Hermosillo aumentó el personal de la salud contratado por el sector público y específicamente por el IMSS Bienestar, y en Guaymas sucede exactamente lo mismo. También el INCO señala en estos 35 indicadores, señala que también es un indicador de competitividad el número de camas de hospitales públicos que existe por cada 10,000 habitantes. Uh-huh. Y curiosamente también gracias al IMSS Bienestar, tras la gestión del gobernador Durazo con esta dependencia, vemos cómo tanto en Hermosillo como Guaymas aumenta el número de camas por hospitales públicos existentes en ambas ciudades. Otro dato interesante que también está en estos 35 indicadores donde vemos claramente cómo crece en Hermosillo y cómo crece en Guaymas, es el salario promedio mensual de los empleos formales que existen, ¿no? Y miren, la verdad de las cosas, el incremento de los salarios promedio no hubiera aumentado sin la política de salarios mínimos implementada en su momento por el presidente López Obrador y ahora que está por anunciarse por la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Y así nos podemos ir desglosando cada uno de estos 35 indicadores. Hay un indicador, por ejemplo, que habla sobre el precio de la luz que existe por las ciudades, y pues de todos es conocido que a inicios de año el gobernador Durazo consiguió un aumento en el subsidio en el precio de la luz, lo que se vio reflejado en el recibo de todo el mundo, y pues el INCO lo está reportando dentro de sus 35 indicadores. Uh-huh. Diego, si quisiéramos continuar, porque me imagino que esa es la idea, continuar a la cabeza en estos índices de competitividad, tanto Hermosillo como Guaymas, ¿cuáles serían los retos que se deben de enfrentar o qué se tiene que seguir haciendo para que se continúe en estos niveles? Pues mira, prácticamente las gestiones que el gobernador Durazo ha hecho con instituciones federales como la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS Bienestar o la propia Secretaría de Bienestar y demás, son la ruta a seguir continuando porque son los indicadores clave que están posicionando tanto Hermosillo como Guaymas. Entonces, prácticamente esa sería la respuesta. Continuar con esta labor de gestión, de tocar puertas, de fortalecer al IMSS Bienestar, de fortalecer el programa de becas del gobierno del Estado, del gobierno federal, para seguir obteniendo estos resultados de competitividad. Uh-huh, perfecto. ¿Alguna otra? Y obviamente que también se sumen más ciudades de Sonora, la idea, ¿no? Ojalá pues que tengamos más ciudades de Sonora también en este índice. Seguramente en los próximos meses vamos a empezar a observar mejores resultados, porque la llegada del IMSS Bienestar es paulatina y prolongada, ¿no? Llegó a Hermosillo, llegó a Guaymas, próximamente asumirá su rol en Navojoa. Están anunciados la construcción de hospitales en Navojoa por parte del Bienestar o en Nogales mismo. Nos decías al principio también que esto de la competitividad tiene que ver con esta capacidad de atraer inversión. Entonces, ¿quiere decir que en estas ciudades, tanto en Hermosillo como en Guaymas, la inversión o por lo menos la obra y todo esto se ve reflejado y por ello están en este índice? Así es que hacíamos la reflexión sobre qué puede observar un empresario para instalar. Y un empresario seguramente ocupa trabajadores sanos, entonces por eso el INCO mide los temas de salud. Seguramente un empresario requiere de trabajadores capacitados y por eso mide los años de escolaridad. Seguramente también un empresario requiere electricidad barata y por eso mide el costo de la luz. Y así nos estamos viendo por cada uno de estos 35 indicadores que vienen a construir el indicador de competitividad urbana, que son los requerimientos que requiere un empresario para poder decidir si se instala en Hermosillo, Guaymas, Tijuana o cualquier otra ciudad. O cualquier otra ciudad, no, muy bien. Pues interesante que la gente lo sepa y que conozca más sobre estos indicadores que llevaron a Hermosillo y a Guaymas en estos primeros lugares de las ciudades más competitivas del país por número de habitantes, porque están en categorías distintas, ¿no? Así es. Muy bien. Muy bien. Diego, ¿algo más que quisieras agregar? No, sería todo y estar pendientes de los próximos anuncios que
te hagan al respecto. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Avilés, coordinador ejecutivo del CODESO, Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora. Hoy nos platicó sobre el índice de competitividad urbana 2024. Hermosillo y Guaymas se posicionaron en primer lugar de estas ciudades. Ayer, de hecho, platicábamos con gente del IMCO que nos daba también detalles sobre cómo se construyeron estos indicadores y cómo también pues hay retos, sí, es decir, todo es perfectible, hay buenos avances, pero también pues hay retos que se pueden afrontar para el próximo año y que podrían ser decisivos para que estas ciudades se mantengan en estos niveles que están ahorita en este 2024.